Buenas noches, los recibimos en un programa especial de Usted Decide. Esta noche vamos a contar con la presencia de Javier Echar, politólogo y especialista político, con quien vamos a analizar las elecciones del 13 de agosto. Y también vamos a presentar, para que ustedes los escuchen y los vean, a los precandidatos a primer concejal por las elecciones del 13 de agosto. Los invito a compartirlo. Nos acompaña en este programa especial Javier Echar, con quien vamos a dialogar acerca de las próximas PASO. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Susana, gracias por la invitación. Por favor, como siempre, gracias por venir. Bueno. Siempre sos el experto que nos viene a iluminar determinados puntos. Bueno, te agradezco. Bueno, muchas veces la gente cuando va a las PASO no sabe muy bien qué va a votar o para qué tiene que ir. Así que me gustaría, como primera pregunta de esta noche, para clarificar un poco para los espectadores, que nos cuentes exactamente qué son las PASO y por qué hay que ir a ellas. Bueno, las PASO es algo que ha surgido en Argentina ya por el 2009, después de unas elecciones donde pierde el gobierno de ese momento. Sale como proyecto a través de una ley la posibilidad de hacer lo que se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es una especie de obligatoriedad para ir a votar y seleccionar a aquellos que van a competir después en las elecciones finales, que son las que terminan seleccionando los cargos a ocupar. Entonces, en última instancia, es una especie de gran interna abierta donde pueden participar los distintos partidos políticos con los candidatos en cada uno de ellos. El espíritu de eso es un poco el que se ha ido tergiversando con el paso del tiempo. El espíritu era que aquellos partidos que se quisieran presentar y tenían para dirimir sus candidaturas algunas alternativas, sí, pudieran presentarla a la población y obligatoriamente uno pudiera escoger por alguno de esos candidatos dentro de cada uno de esos partidos. Así fueron competencias que se dieron inicialmente, entonces cada uno podía seleccionar. Dentro del radicalismo había 2 o 3 candidatos y se podía votar, dentro de lo que podían ser las variantes peronistas lo mismo. El tema es que a medida que pasó el tiempo se empezaron a dar cuenta que no era necesario competir, que podían postergar esa definición de la competencia para más adelante, y directamente las PASO se empezaron a transformar en una especie de gran encuesta que genera mucho gasto de dinero, pero que en la práctica efectiva se dejó de competir. De hecho, en esta que vamos a atravesar dentro de unas pocas semanas, fíjate que no hay prácticamente competencia en casi ningún partido. Claro. Con lo cual solamente lo que se hace es seleccionar, porque tienen que llegar a un porcentaje determinado de votos, seleccionar a aquellos que en octubre finalmente van a ser. ¿Para qué sirve finalmente esto? Bueno, es una especie de tamiz. Originalmente era un tamiz, a mí no me parecía mal, no, porque en última instancia... Pues se hizo, no se hace en otros países. Sí, en pocos, y llama la atención esto, porque en última instancia obliga a que todos tomemos parte en ese sentido y seleccionemos quiénes nos gustaría que después en octubre pudieran participar, sin que necesariamente vos te sientas obligado a votarlos en octubre a los mismos candidatos que votaste antes, ¿no? Esto es medio raro, pero es así. Sí. El tema es que eso ya no funciona más así. La prueba más palmaria es esta, y de hecho cada vez vas a escuchar más, o se escucha más cantidad de voces que empiezan a cuestionar el sistema de PASO como un sistema que realmente selecciona algo, sino más bien implica una gran erogación de dinero y que en la práctica efectiva cada uno toma su partido. El caso más concreto que se puede ver en estas elecciones que vamos a atravesar era cómo Cristina no participa por el Partido Justicialista, conforma un nuevo grupo político, ya no es más el Frente para la Victoria, y participa sin ningún tipo de problema, dejándolo a Randazzo, por ejemplo, representando al Partido Justicialista, Massa por otro lado. Quiero decir con esto que me parece que si bien el espíritu en ese momento... ella no quiso ir de interna. Exactamente, no quiso ir, pero porque la ley también le posibilitaba este tipo de cuestiones, con lo cual vos decís, en última instancia voy a votar... ¿Para qué? Claro. Así que me parece que de aquel espíritu que podía ser bastante
bastante loable, o al menos me parece que da una buena alternativa. Todos los partidos, o cualquiera, puede empezar a encontrar un atajo directo solamente sacando un porcentaje determinado, que creo que es el 1,5% de los votos efectivos. Te presentás en las elecciones generales y ahí se verán realmente qué es lo que sucede. Claro. En nuestra ciudad el único caso es el de la lista de cumplir. Claro, que curiosamente, en el caso de, ¿no? Sí. En la provincia de Buenos Aires ya Randazzo va solo porque ya no compite con Igi. Claro, porque le invalidaron a Igi en la lista, pero acá en nuestra ciudad sí. Claro, por eso hay digo, dos grupos, el de Perazo y el de Aldana Chávez. Que eso me parece que era bueno, porque en última instancia, si vos crees que, por ejemplo, dentro de ese grupo hay dos candidatos que sienten que tienen inquietudes y capacidades y se quieren mostrar ante la población, que sea la población en definitiva que la que dirima. Esto reemplaza lo que eran las antiguas internas de los partidos, donde los aparatos partidarios controlaban las elecciones internas. Digamos, yo he participado del Partido Radical durante un tiempo y en algunos casos vos veías que ciertas estructuras que tenían capacidad de manejar lo que sería el aparato, lo que se llama normalmente el aparato, siempre tenían más posibilidades que otros que no tenían esta posibilidad. Esto rompía con ese sistema y en ese sentido daba un aire de democraticidad que me parecía interesante. Pero vos fíjate cómo toda ley puede ser boicoteada o viciada. Eso te iba a decir, echa la ley y echa la trampa. Y claro, se han encontrado la vuelta para saltearlo. Así que lo que vamos a hacer es eso, digamos, ahora, ¿no? Un poco vamos a seleccionar aquellos que en octubre van a ser finalmente los que vamos a votar. Son obligatorias, pero de todas maneras había leído hace pocos días que al gobierno le preocupaba algo que se está visualizando, que es la poca asistencia que se va a dar de votantes. ¿Eso bueno, es posible? Sí, es posible porque si bien tiene, digamos, reglamentariamente tiene una sanción como cualquier, no te invalida que vos votes en octubre. Para decirlo más claro, si vos en este momento no votás, podés votar en octubre, no te invalida votar en octubre, con lo cual eso también tiene un problema, porque más de uno puede decir, bueno, si en definitiva mi voto no va a seleccionar nada y yo no me inhabilitan a votar en octubre y eso a su vez no me impide nada, en algunos casos puede desalentar. Que en ese sentido es lo que la preocupación que puede empezar a pasar es esa. De cualquier manera te digo, por lo que yo hasta donde tengo entendido, por los datos de América Latina, Argentina sigue siendo un país donde un nivel de votación, sobre todo como hay cierta competencia, hay una cierta conciencia cívica, lo cual es bueno. Los niveles de votación están, si bien han bajado respecto a los porcentajes de allá del 80 y pico, estamos manteniéndonos arriba del 70%, lo cual son parámetros bastante buenos, ¿no? ¿Qué cantidad de votos tiene que sacar un partido acá en Mercedes para llegar definitivamente al piso? De acuerdo a la cantidad no lo sé exactamente cuántos van a ser los votos efectivos, no recuerdo cuándo fue lo último, pero tienen que sacar un 1,5% de los votos que efectivamente se realicen en ese momento. Hablando de unos 800 votos. Y más o menos, el anterior creo que era 600 y algo, así que puede ser que estemos en esos porcentajes, sí puede ser. Claro. O sea que para Mercedes en algunos casos no es tan sencillo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la última elección haber votado a alguien que no llegó a ese piso, que no llegó al 500 y pico de votos, me acuerdo, ¿no? Yo quería que alguien tuviera la posibilidad de presentarse en octubre y no alcanzó a llegar a un número determinado, sí. Claro. Ha habido una encuesta que salió hace pocos días a relucir acá en Mercedes, con la cual muchos están en desacuerdo. No sé si la leíste, ¿no? A ver, decime cuál es. Una encuesta que da como que nuevamente se va a polarizar la elección que habría un 76% de votos de Cambiemos, es decir, entre Cambiemos y ¿cómo se llama ahora el partido? Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana. En segundo lugar estaría la Fuerza de un País, en cuarto lugar estaría el Frente de Izquierda. Uh-huh. Ahora, lo que muchos censuran o critican es cómo se llega a este 76% polarizado, con qué criterio, con qué parámetro, ¿no? ¿Vos qué opinás? Bueno, en general el tema, yo no conozco, digamos, sí sabía el dato no conozco quiénes son los encuestadores, pero digamos, si las encuestas nacionales tienen cierta intencionalidad y aquellas que no tienen una intencionalidad tan directa fracasan en todas las últimas, podemos sospechar que eso puede ser que se haya hecho algún tipo de sondeo y que de cuyo rigor yo no puedo hacer cargo porque no conozco cuál es la metodología, y es fundamental la metodología.
Pero hoy por hoy, la otra vez estaba escuchando a quienes se dedican a esto y que me merecen bastante respeto, o mucho respeto, y decían por qué están fracasando mucho las encuestas. Y hay varias razones. Una es que el voto se decide muy a último momento. Entonces, hasta último momento, cuando vos lo empezás a sondear con 15, 20 días de anterioridad, todavía muchas personas no tienen decidido. Y no es que te están mintiendo, realmente no lo tienen decidido. En segundo lugar, que muchos no te confiesan directamente lo que son, lo que se llama el voto vergonzante. El nadie votó a Menem, o en un momento determinado nadie la quería a Cristina, ¿no? Y después aparecían los votos. Digo, ese tipo de cuestiones aparecen, sobre todo cuando los medios de comunicación influyen mucho. Entonces a vos te da un poco de vergüenza decir determinado tipo de cosas y ocultás tu verdadero pensamiento. Así que esa volatilidad hace que las encuestas estén fracasando permanentemente, y ni hablar aquellas que se hacen telefónicamente, porque claro, el universo de los que tienen teléfono cada vez es menor. Muchos, cuando nos llaman por teléfono, muchos no. Yo suelo contestar, pero en general cuando vos hablas con otros no tienden a contestar, con lo cual terminás recogiendo la información de aquel que ya tiene una intención política, y entonces por ahí se puede definir algo, pero después las personas votan. Claro, pero el universo ahí es acotado, es muy reducido. Así que, digamos, tomémoslo con pinza. Insisto, no conozco y no conozco la seriedad ni la acuso de nada. Solamente digo, si están fracasando mucho aquellas encuestas que se exponen a nivel nacional, podemos sospechar. De cualquier manera, creo, Susana, que es probable que pueda estar bastante cercano, no sé si tanto, porque me parece demasiado polarizado, pero en Mercedes, digamos, hay un porcentaje muy elevado de lo que podríamos llamar antiguamente el Frente para la Victoria. Está consolidado, de hecho el intendente respondía en su momento a ello, y por el otro lado, Cambiemos, con lo que era Luca Fáldigo en Mercedes, eso se había polarizado, así que es altamente probable que esa polarización... Sí, es altamente pero probable. También se da, no sé si en esta encuesta, ¿no? Pero en general en el país se da un alto índice de personas que van a votar por disconformidad, el famoso voto bronca, ¿no? Que no se sabe muy bien para dónde va a ir. Bueno, también es otro interrogante. Yo creo que también la polarización está vinculada con eso, ¿no? Los que no quieren a Cristina tienen decidido su voto, y aquellos desilusionados con Macri o que acusan a Macri tienen su voto en un sentido contrario. Creo que eso va a tensionar la cuestión. De cualquier manera, creo que hay que esperar, porque siempre, al menos en las últimas elecciones con Massa, siempre pasaba esto, que parecía que no tenía capacidad de filtrarse y finalmente retenía una gran capacidad de votos, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar con eso, habría que esperar un poco a ver cuál va a ser el resultado definitivo, ¿no? Con esa situación. Claro. ¿Por qué, sobre todo suponiendo que este programa lo miren chicos jóvenes, ¿no? Y que estén viendo, ¿por qué tenemos que ir a votar? Bueno, no es fácil convencer a un chico joven por qué tiene que ir a votar. Yo siempre digo lo mismo, más por el tipo de trabajo que tengo, y estoy en contacto justamente con jóvenes de 18 a 25, un poco más, pero ya a partir de eso ya empieza a pasar otra situación. Y siempre le digo lo mismo. El tomar, aunque sea partido en un momento determinado, implica que te hiciste responsable de algo que después puede llegar a ocurrir. El caso contrario es retirarse del tema del problema, ¿no? Entonces lo que vos no decidís lo decide otro por vos, y cada uno después elige en eso. ¿Vos qué preferís? Aunque sea dar tu opinión, aunque sea un voto y que quizá vos pienses que eso no influye, o dejar que otro tome tu decisión. Siempre me quedó grabado que un candidato en Mercedes, que era Pastorini, en su momento del Partido Obrero, dijo una frase que a mí siempre me quedó retumbando, y quizá ahora la tergiverse, pero no el espíritu de lo que quiso decir. Cuando vos no tomás una decisión porque estás disconforme con alguien, quédate tranquilo que hay otro que sí está tomando una decisión. Él lo hablaba de los grupos económicos, ¿no? Cuando vos no haces algo, hay otros que sí están pensando en política. Entonces, si vos querés permanecer reticente a la política, si vos querés declararte de manera apolítica, hay otro, quédate tranquilo, que sí están pensando cómo pueden actuar, y el voto es una de las herramientas que se tienen. Entonces, me parece que en ese sentido habría que tratar de pensar de qué manera creemos, ¿no? Aunque sea por ahí bastante chico ese aporte. Aunque no ganemos. Aunque no, es más, yo creo que yo tengo, digamos, mi vida política se ha hecho de todas derrotas, digamos, no he aprendido. Pero creo que también de eso se trata, ¿no? En general, tratar de decir, bueno, me parece que la cosa podría ir por ese lado, y también porque eso te posibilita, cuando te encontrás con otros, el hablar, el discutir, ¿no? Y el poder intercambiar algún punto de vista. ¿Por qué te parece que tal, al menos en este momento, te merece la pena dar una confianza, o al menos decir, bueno, creo que por acá puede venir la cosa? Es muy frustrante cuando uno vota, sobre todo, tal vez no tanto en las legislativas, porque hay una diferenciación que ahora la vamos a tratar dentro de nuestras posibilidades de establecer. Es muy frustrante no ganar
o que no gane el candidato en el que uno puso las esperanzas? Depende, yo creo que siempre depende cómo sea la derrota, ¿no? Por ejemplo, para ir a un caso de Mercedes, a mí me parece que la derrota en su momento de Luca Fall seguramente debe haber sido un poco frustrante por la cercanía a poder ganar. Pero más allá del problema, digamos, que por el que tuvo que atravesar Fall y su familia, yo creo que generó, digamos, la posibilidad, bueno, si en esta no, en otra sí. Entonces hay ciertas derrotas que lo que hacen es retemplarte, como que la propuesta no estuvo mal encaminada, que lo que hay que hacer en un segundo momento hay que fortalecerse. Y hay en otros casos que sí, las derrotas son frustrantes porque te alejan demasiado, ¿no? Sobre todo cuando son constantes, entonces hay que reconstruir algo nuevo. Por eso digo, siempre depende de dónde sea el momento, cuál sea la situación y cómo quede posicionado el grupo que te fue acompañando para trabajar en algo. Así que me parece que eso no hay una respuesta única, digamos. Sí. Nunca es bueno perder, no, claro. Pero si vos armaste un buen grupo y ese grupo quedó fortalecido, en algunos casos la derrota lo que hace es tomemos fuerza para la siguiente, y en algunos casos termina por desarticularse, ¿no? Así que eso hay que verlo. Por ejemplo, ahora en este momento se está realizando, en este instante, estos días, se está realizando el Congreso Nacional de Ciencia Política. Y estaba escuchando a uno de los expositores que estaba especulando qué podría llegar a pasar si Cristina no gana y qué podría pasar si Cristina gana. Si Cristina no gana, digamos, hay una alta posibilidad de que el peronismo siga manteniéndose en esta fragmentación, digamos. ¿Por qué? Porque no hay ningún liderazgo que se pueda consolidar y agrupar al resto de las distintas variantes peronistas. Ahora, si Cristina gana, es altamente probable que nuevamente pueda volverse a encontrar una especie de nuevo liderazgo a partir del cual el peronismo encuentre un cauce, o al menos unificarse, ¿no? Así que digo, las derrotas siempre son importantes y los triunfos siempre son importantes para dirimir lo que sucede. Sobre todo las derrotas si se capitalizan. Si se capitalizan. Con inteligencia. Exactamente, lo cual no siempre es bueno y depende mucho, creo yo, ahí sí siempre apuesto, me parece que hay que pensar fuertemente quién es el líder de esa situación. Si el líder queda frustrado, ¿no? Y si el líder echa la culpa que el mal trabajo de los que lo acompañaron y se desalienta al grupo. Hay otros tipos de liderazgo que son positivos, que capitalizan, como vos dijiste, una derrota y fortalecen la situación para el futuro. Pero el tema es que la política en general, en el mundo y en América Latina, y si querés en Argentina, que es nuestro panorama más fácil de apreciar, es altamente volátil. Entonces lo que se conforma hoy se desarticula mañana para reagruparse de otra manera. Y esa volatilidad nos da la posibilidad de la permanencia en el tiempo, ¿no? Que eso es uno de los grandes problemas que tienen los partidos políticos, o mejor dicho, la inexistencia ya de partidos políticos en Argentina y más bien la concentración en figuras que son las que representan candidaturas nada más. Claro, yo creo que hay una fuerte crisis de líderes políticos en la Argentina, ¿no? No sé si de la palabra líder, pero por lo menos de conductores políticos me parece que hay una alta crisis. Sí, porque hay un problema. La desarticulación de los partidos políticos implicó que la conformación de los liderazgos se tenga que realizar por fuera de ellos. Entonces, ¿dónde salen los liderazgos? Y por eso en su momento fueron apareciendo de actores o de deportistas. Que por lo general fracasaron todos. Que en muchos casos no tenés buenas experiencias, algunos sí, y en otros casos no tenés buenas experiencias. ¿Pero por qué? Porque vienen de otro mundo, ¿no? Y yo no quiero hacer un elogio de que los partidos políticos aparezcan las virtudes ciudadanas, pero los partidos políticos al menos constituyen un ámbito de discusión, de deliberación y de acostumbramiento a ciertos grados de institucionalización. Como eso está fracturado, la gran pregunta es ¿dónde se forman los liderazgos? Y a mí me llama siempre mucho la atención el Mercedes, y vos que sos más seguidora incluso que yo de la vida cotidiana de Mercedes, yo creo que hay una carencia de formación, de liderazgo, porque en muchos casos las propias instituciones también están erosionadas. Entonces vos antes aparecía, qué sé yo, la lucha por el peaje te parecía un emergente social, las luchas por las situaciones docentes te parecía otro emergente social, que después podía alimentar, digamos, los partidos políticos o la propia política local. Me parece que eso se ha desarticulado y bueno, aparece el liderazgo porque siempre hay una revelación ante eso. Sí. Y a mí me parece, Susana, perdóname, me parece importante, yo que he sido bastante crítico, soy crítico, digamos, de lo que ha sido el kirchnerismo en general, siempre me ha parecido muy elogioso la repolitización de los jóvenes, porque desde los jóvenes uno puede esperar que haya nuevas formaciones. Y de hecho, algunas de las candidaturas en el ámbito local, mercedino,
me parece que tienen una buena formación, y eso obedece a estos últimos años donde se han politizado, donde han empezado a trabajar en barrios, donde se han comprometido, bien o mal, no importa, pero se han comprometido con ciertas causas. Entonces, digamos, ahí hay una expectativa de que algo bueno pasó, tanto en el Frente para la Victoria, y como habíamos mencionado hace un rato, el radicalismo también. El radicalismo apareció una juventud, y de los grupos de izquierda también. Entonces eso me parece que es... Claro, bueno, vos sabés que estuve charlando hace unos días con Pablo de Marco, y él me contaba, estábamos hablando del tema de las escuelas técnicas y de lo que fue la escuela técnica en su momento, como muchas veces se han querido desarticular, y tanto él como Lucas Fal nacieron a la política de los grupos del colegio secundario, porque los dos fueron dirigentes, uno del Colegio Nacional, él del Colegio Industrial, y a mí me da la impresión de que en este momento, por la fuerte crisis que también hay en educación, el salir de la escuela secundaria, de los planes de la escuela secundaria, la historia, que era una base impresionante, lo mismo que todo lo que tiene que ver con educación ciudadana, que fue más lifting que verdadera educación ciudadana como la tuvimos nosotros en su momento en la escuela, no sé si vos compartirás, ¿no? Pero ha como aplanado un poco el espectro de los dirigentes que ya empezaban a asomar desde la escuela secundaria, y tal vez eso es lo que también está dando esa falencia de la escuela por planes, por una serie de cuestiones que están pasando. Eso también se ve reflejado en las dirigencias juveniles, ¿no? Es probable. De cualquier manera, a ver, voy a hacer una observación crítica, digamos, de lo que me parece observar en ese punto, y algo más o menos elogioso. Lo elogioso es que la recuperación democrática implicó que en las escuelas secundarias públicas aparezcan centros de estudiantes donde se genera en el fondo una especie de discusiones democráticas interesantes. Sí, eso es bueno, sí. Porque hay deliberación. Yo no la pasé a esa situación. Yo, digamos, mi secundario fue atravesado por la dictadura, así que la verdad que yo no tuve ninguna experiencia de ese tipo. Lo que sí empecé a ver que en los últimos tiempos, ya sea en algunos grupos universitarios o ya sea también en el secundario, han mimetizado ciertos vicios de lo que podríamos llamar la política de los mayores, que es justamente cada vez luchar menos por ciertas reivindicaciones estudiantiles y agotarse solamente en el tema de la fotocopia, y ver cómo el propio centro de estudiantes se recicla, se mantiene como una estructura casi burocratizada, no colocando a alguien en un cargo para mantenerlo, y esos son los vicios de los mayores, que no sé por qué los jóvenes lo tienen que repetir. Así que eso sí he visto que se han como cristalizado en ciertos procesos de burocratización, que no me parece que sea la frescura que los jóvenes tienen, porque cuando vos hablas con los jóvenes tiene una frescura mucho mayor, porque tienen un criterio de justicia mucho más claro que nosotros. Que ya no es especulativo. Y tienen ideales. Esto es bueno, esto es malo, lo tienen mucho más claro que nosotros, ¿no? Nosotros siempre evaluamos, pensamos, no, porque ellos lo tienen claro, esto es bueno, esto es malo. Ese criterio me parece que es interesante de mantenerlo. Y en algunos casos, quizá por esta mimetización, o porque partidos políticos se han metido directamente sobre esos grupos de estudiantes, le han inyectado lo que creo que pueden ser algunos vicios de la política, sí. De la mala política. De la política, que me parece que no les beneficia a ellos. Yo creo que habría que dejarle más libertad, que hagan su propia historia, equivocándose, pero es mucho más fresca la política allí. Yo en la última invitación que vos me has hecho al programa, creo que se habían cumplido, no sé, unos años de un proyecto que yo había presentado cuando me tocó estar en el Consejo Deliberante de la escuela en el Consejo. Y me acuerdo que una de las discusiones que teníamos en ese momento era que yo no quería que se repitiera la experiencia de los concejales que en ese momento yo era, es decir, que no tuviera el mismo reglamento de los concejales electos, sino que ellos mismos tuvieran libertad para discutir y que se dieran su propia normativa, que no necesariamente tiene que ser la misma normativa de un consejo ya consolidado. Me parece que esa frescura habría que mantenerla, ¿no? Y creo que ahí eso lo he visto como que se ha padecido, se ha ido perdiendo algo de eso. De hecho, mira, en muchas universidades, los que somos más grandes, nos hemos criado con que Franja Morada era gran representación de la juvenil. El radicalismo no ganaba a nivel nacional, pero sí ganaba en los centros de estudiantes. Sí. Franja Morada después ya no ganó más. Y entre otras cosas porque se transformó en eso, ¿no? En un grupo que se quiso mantener como estructura burocrática, la llamo yo, cristalizada, sí, el mantenimiento del poder, y dejó de representar los intereses de la juventud, que fueron después tomados por otros grupos, ¿no? Claro. Javier, ¿cuáles son, para que los espectadores lo perciban bien,
las diferencias que existe entre una elección legislativa y una elección presidencial o electiva de un intendente. Bueno, legislativa en la intendencia me estás diciendo, o legislativa en general. Legislativa en general, y después lo vamos a particularizar en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, y una pregunta más que sí, te hago, como para ver si englobás todo, vos que tenés mucha capacidad para esto. Y si es bueno que quien gobierna tenga la mayoría. Bien, vamos a la segunda, porque por ahí me parece que esa puede sintetizar. Ese es el meollo de la cuestión. Es toda una discusión eso en Argentina. Yo te voy a decir mi idea, pero no quiere decir que sea la idea de los gobernantes, ¿no? Para un gobernante lo que quieren siempre es tener mayorías. Es decir, e incluso, fíjate vos que en cada elección dice, para que nuestros proyectos puedan salir, necesitamos el apoyo. Claro, eso te facilita que el Congreso, los proyectos ingresen más fácilmente y se supone que se aceleran los ritmos de los cambios en una gestión. Ahora, bajo esa excusa también los congresos se hacen menos deliberativos, y el origen del Congreso a nivel histórico es que justamente puedan discutirse las cosas y que no sea solamente un lugar donde, como se llaman, escribanías, meras escribanías, o una especie de lugar donde pasan solamente los proyectos. Así que un gobernante te va a decir que lo que quiere en el fondo, su aspiración es tener mayorías absolutas para facilitar el ritmo de su propia gestión. Yo creo que desde un punto de vista democrático siempre es bueno tener ciertos balanceos. Primero, para que nadie crea que tenga la suma del poder público. En segundo lugar, porque el Congreso se transforma justamente en un ámbito de discusión, que es lo propio y lo originario de los congresos. Y en tercer lugar, porque eso obliga permanentemente a acuerdos que vos tenés que establecer. Y los acuerdos, pese a que tenga una mala fama en la política general, los acuerdos forman parte de la vida cotidiana de nosotros. El que está casado tiene que estar todo el tiempo dialogando con su pareja para tratar de lograr cierto tipo de cosas, porque si no es una imposición de uno que tiene más poder sobre el otro. Y en los congresos me parece que tiene que ser así. La llamada negociación en el buen sentido. No, por supuesto. No en el sentido que algunos hablan de negociación como algo espurio. Mira, hasta en un sentido que, si vos querés, hasta medio especulativo, partiendo de esta idea, cada grupo político, como cada persona, tiene un interés que no es compartido del otro. Vos venís de un sector social, otro viene de otro sector social, tus intereses son distintos de los intereses del otro. ¿Por qué tu interés va a ser superior al del otro? Bueno, vos lo que vas a tratar de hacer es tratar de que tu punto de vista sea el que se impone, y el otro va a constituir en freno a tu ambición, y por lo tanto ahí te vas a tener que sentar. Eso me parece que es bueno. El equilibrio. Ahí aparece el equilibrio. Y quiero decir una cosa bien de este momento. En estas elecciones del 2017, por más que el gobierno arrase, pero te estoy hablando de arrasar, como se renueva en senadores un tercio y en Cámara de Diputados la mitad, pero por más que gane abrumadoramente, no va a tener mayorías propias. Lo cual, vos decís, eso sigue siendo bueno porque lo va a obligar al gobierno a tener que seguir negociando. El tema es dónde se va a establecer la negociación. El gobierno ha optado por un camino. En principio negoció con el Congreso, Massa era un aliado de las negociaciones hasta que cambió esa situación. Y los gobernadores se transformaron un poco en el sostén de la gobernabilidad en la Argentina. Yo creo que por más que el gobierno gane, no va a tener mayoría propia, lo va a obligar a gobernar. La pregunta es si el gobierno va a querer hacerlo o no. Porque lo que uno va viendo en los últimos tiempos es que el gobierno ha querido, justamente por este proceso de confrontación, ha querido impulsar proyectos, y no me votan es la culpa de ellos. Por ejemplo, vamos al caso de Debido. En el caso de Debido yo creo que tuvo una gran oportunidad el gobierno de poder, si lo quería sancionar efectivamente, de poder haber hablado. Muchos otros grupos hubiesen accedido a un diálogo para sancionar a Debido, o al menos para seguir impulsando la sanción a Debido. Sin embargo, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso tomar una decisión política de decir, acá estamos los honestos y del otro lado quedan los corruptos. Ese tipo de cosas en el fondo me parece que no suma a lo que podemos llamar la política en general. Puede sumar, exactamente, continúa lo que se llama la grieta, la separación. Podés decir, hemos desbrozado el camino, acá están estos y acá están los otros, pero en el fondo ese maniqueísmo no es bueno tampoco. Yo creo que no, porque en última instancia muchos de los que votaron a Macri lo quisieron, lo votaron para superar justamente esta dualidad. Y entonces vos querés alimentar esto bajo la idea de que con esto te va a sumar votos, yo tengo mis serias dudas. Así que, Susana, para retomar una pregunta que a mí me pareció interesante de lo tuyo, yo creo que siempre es bueno que el ciudadano apueste a una especie de equilibrio. Y
y las legislativas se transforman justamente en eso, porque no hay nada, cuando uno no tiene mayorías propias como este gobierno, que no tuvo mayorías hasta este momento y pudo gobernar. Y yo creo que sobre todo en su primer año lo hizo muy bien, negociando, dialogando, discutiendo, perdiendo algunas y ganando otras. Y eso es bueno, porque directamente ni nos dimos cuenta que no tenía mayoría. Muchas leyes se fueron impulsadas. Claro, pero también hay otra cosa, ¿no?, que a mí me parece bastante perversa y que creo que es cuando el sentido del Congreso se pierde, que es en el momento en que el presidente de la Nación recurre a aquella perversa ley de Menem, ¿no?, del DNU, o del decreto de necesidad y urgencia, o por decreto directamente, ¿no? A mí me parece que cuando eso se pone en marcha pasan dos cosas. Por un lado, el Congreso ha fracasado como ente que está dictando una ley. Y por otro, se pierde el sentido democrático. Totalmente. Entonces, me parece muy perverso que después de lo mejor estar en una deliberación que ha llevado días, esfuerzo, tiempo, pensamiento de todos ellos, y que es una ley que a lo mejor va a mejorar la vida de las personas, graciosamente, como si estuviéramos en una monarquía, aparece el decreto o aparece esta mano del gobierno diciendo, bueno, está todo muy bien, pero se va a hacer como yo digo. Es como estéril ese debate, ¿no? Sí, bueno, justamente yo creo que la apelación a ese recurso se llaman de necesidad y de urgencia. Entonces la palabra en cierta medida va indicando que eso se debería usar como un mecanismo de excepcionalidad, claro, previsto no constitucionalmente. Pasa. Exactamente, eso es lo que no pasa. Y yo creo que tampoco eso tiene sanción, es decir, nosotros mismos como población no sancionamos eso. Seguramente a vos te impacta, porque si no, no lo preguntarías. A mí también me parece bastante horroroso, pero en líneas generales a la población no le interesa demasiado. Bueno, porque la población no llega a tomar noción exacta de lo que eso significa. Pero yo creo que lo que dijiste a mí me parece que es lo fundamental, porque también hay que recoger ciertos orígenes de lo que eran los parlamentos en su origen. Justamente era la idea de ser una caja de resonancia, un ámbito de discusión deliberativa y democrática que represente a la población. No hay ámbito más democrático que el propio Parlamento. Es el ámbito más democrático. El Poder Judicial, que es uno de los poderes, es un poder que no es votado por la población. El Ejecutivo no delibera prácticamente, decide directamente el Ejecutivo con su gabinete inmediato. En cambio, en el Parlamento es el único ámbito donde se encuentran diferentes voces, diferentes partidos, diferentes provincias a discutir. Si vos no lo alimentás, lo que estás haciendo es vaciando a la propia democracia. Y me parece que algo de eso ha pasado. Y el mecanismo, este atajo que han encontrado los ejecutivos de América Latina, porque todos los países de América Latina tienen esto, me parece que constituye justamente un atentado a esta posibilidad de la deliberación. Por eso a mí me parece muy importante que los gobiernos que cuando utilizan este mecanismo realmente lo utilicen como un mecanismo donde no hay otro mecanismo, porque toda constitución prevé mecanismos de excepcionalidad. Históricamente lo pero no usarlo como si fuera, exactamente. Claro. Tiene que haber un límite a ese tipo de cuestiones. Y cuando ¿Y lo hay acá? No. No lo hay. Solamente el uso y costumbre, el buen uso de eso. En su momento se quiso poner un freno y algunos partidos alzaron las voces para que también haya un freno de cuántos decretos podían ser utilizados. Pero en países presidencialistas como los nuestros, con fuerte presencia caudillista, con una población que también en cierta medida está aceptando ese tipo de cosas, es muy fácil los decretos y son una tentación. Quiero decir, me imagino que para cualquier gobernante, cuando las discusiones se hacen largas, directamente ese mecanismo recorta. Y me parece que esa tentación en algunos casos prima. Por eso hay que tener una fuerte templanza republicana, podría decirse, o ciudadana, para tratar de que eso no ocurra. Finalmente, Javier, agradeciéndote como siempre y bueno, comprometiéndote para la segunda vuelta, digamos, ¿no? Bueno, porque cómo no. Vamos a tener, supongo yo, mucho para charlar. ¿Qué le decimos al ciudadano de Mercedes? Ahí tenés la cámara para el 13 de agosto, perdón. Bueno, yo no soy candidato, entonces... No, justamente, pero vos sos una persona muy respetada en nuestra ciudad y sos una persona con mucha experiencia, entonces
¿Qué le decimos al ciudadano común? Bueno, en las PASO a mí me parece que vote lo que le parece. En última instancia, como tenemos esta posibilidad, utilicémosla. Que puede ser que no sea el candidato que vos vas a votar en octubre. Es la posibilidad que le brindás a alguien para que pueda ser. Y también es una manera de tantear. Así que yo creo que habría que ir, pese a que justamente al principio dije que tengo miedo que se esté mostrando como un mecanismo que marque cierta esterilidad. Claro, porque, perdona que te interrumpa en esto, pero por ejemplo, han habido casos acá, ¿no? De gente que ha ganado las PASO y después no ha ganado la intendencia, por ejemplo. Pero para otros partidos, que son partidos más pequeños o que son partidos es la posibilidad que lleguen a octubre. Es la posibilidad de que sigan o no para... Exactamente. Por eso yo te ponía el caso de la elección anterior, yo hice eso, ¿no? Le di la oportunidad a alguien que yo creía que tenía que tener su oportunidad en octubre, no llegó, así que después, bueno, cada uno hace lo que dice, pero que trate de ir a votar, ¿no? Pese a esta dificultad inicial, porque la propia ley está siendo boicoteada por los actores que juegan con esta ley, creo que habría que ir a votar. A mí siempre me parece, estos días estaba leyéndola a Beatriz Arlo, ¿no? Que siempre hace reflexiones bastante interesantes. Siempre es una fiesta. Sí, exactamente, decía justamente eso. No sabes nada decía eso, que para ella los momentos de la votación le parecen fantásticos, que yo supongo que eso debe responder a un pasado que la Argentina tuvo y que es mucho más valorizable para las personas que lo padecieron que los jóvenes que quizá lo toman con tanta naturalidad que a veces no tienen en cuenta que la Argentina ha sufrido. Yo inauguré mi documento de identidad votándolo a Alfonsín. Bueno, y digo que lo voté porque no me avergüenza. No, yo también, me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Y no se ejercía eso, ¿no? Hasta que tuve mi primer sellito ahí. Así que para mí siempre fue un día, en mi casa siempre fue un día donde era un día diferente, ¿no? Y se esperaban los resultados. Bueno, ahora se hace mucho más rápido en algunos casos, pero en ese momento se esperaban los resultados. Yo tengo ese recuerdo, así que quizá quiera transmitir eso y quizá los jóvenes no lo vivan de esa manera. Pero bueno, pero yo siempre les digo que ojalá que nunca tengan que vivir cosas que vivimos nosotros y que justamente votando y defendiendo siempre la democracia corremos muchísimo menos riesgo de perderla, ¿no? Sí, te digo esto último porque sé que tenés que cerrar, pero no es menor lo que está pasando en algunos países de América Latina. Digo, siempre nosotros nos clavamos puñales y yo soy bastante crítico de muchas cosas con el gobierno anterior, con este gobierno. Cuando vos ves el panorama de América Latina, vos decís, Argentina no está tan mal. Y el caso, digamos, ciertos padecimientos que tiene Brasil por un lado, y ni hablar del caso extremo que está pasando en Venezuela. Entonces, cuando vos ves que Argentina no tiene nada que ver con ese tipo de cuestiones, pero que se podrían llegar, porque son países vecinos que tenemos experiencias parecidas, agradezcamos. Y entre otras formas de agradecerlo es ir a votar. Exactamente, siempre estemos atentos a eso. Claro. Muchísimas gracias, Javier. Susana, muy, muy agradecido como siempre. Nosotros enseguida volvemos. Gran Hotel Mercedes, tradición y experiencia. Disfrute de nuestro menú promocional. Entrada, plato principal y postre, solo 165 pesos. Los esperamos en Avenida 29 y 16. Reservas al 02324 42 59 87. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261. O llámenos al 02324 43 30 11. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. Florería Chico. Más de un siglo junto a los mercedinos. Visítenos en calle 27, número 290. Florería Chico. Trayectoria y buen gusto. AEFIP,
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Salón de Peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Atelier de Pilar Izquierdo. Modelos exclusivos y diseños propios de alta costura para novias, fiestas y 15 años. Calle 35, número 681. Teléfono 011 1521 55 79 75. Pilar Izquierdo, Madrid, Buenos Aires, Mercedes. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 423443. Email roselo.estudio@gmail.com. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Asociación Médica de Mercedes. Preocupados por la salud de la comunidad. 85 años conociéndonos. 85 años cuidándote. Asociación Médica de Mercedes. Calle 27, 733. Teléfono 02324 42 1286. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Filial Mercedes. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes. 145 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.socitalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Socitaliana Mercedes. Aprender a prevenir. Consejos de Edén para la seguridad en vía pública. En época de fuertes vientos o lluvia, evitemos circular por zonas que se inundan y jamás toquemos cables sueltos. Ante la presencia de fuego o humo en instalaciones eléctricas, tomemos distancia. Tengamos en cuenta estos consejos. Aprendamos a prevenir. Edén, empresa distribuidora de Energía Norte. Ante cualquier situación riesgosa, comunícate al 0800 999 3336. En este bloque vamos a escuchar las propuestas de los precandidatos a primer concejal que se presentan por los distintos partidos de Mercedes. Soy Omar Dabove, soy abogado, soy candidato a concejal por el Frente Creo de Pino Solana, lo encabezo en la ciudad de Mercedes, soy casado, soy de Mercedes, hice mis estudios primarios y secundarios en Mercedes, estudié en el Colegio Nacional,
tengo 3 hijos. Y bueno, la idea es crear un nuevo frente, somos una nueva propuesta electoral, tenemos muchas ganas de trabajar por Mercedes, el equipo que me acompaña es todo nuevo, nadie estuvo en política, y la cabeza de la lista a senador nacional es Pino Solana, que es una persona muy conocida, y tenemos muchas ganas de trabajar por Mercedes. Le pedimos que nos acompañen. Nuestro primer objetivo es pasar la PASO como fuerza chica que somos, y bueno, nuestro eje principal estaría en la salud y queremos darle un perfil productivo a Mercedes. Me acompañan a nivel local Erika Meyer, Nicolás Gámez y Carla Torres, consejero escolar. El número de lista es 79 y el frente se llama Creo. Soy Hugo Valenzuela, tengo 50 años, estoy casado con Paola Boraño, de profesión docente. Tengo 3 hijas, Antonella, Candela y Abril. Tengo 4 nietos, Xiomara, Francesco, Rufina y el más chiquito Donato. Trabajo hace 18 años en la fábrica Carabel. No soy político profesional, soy un vecino común y corriente. ¿Por qué estoy acá? Bueno, estoy acá porque que el equipo mío junto conmigo queremos ayudar a la gente, queremos que Mercedes crezca y queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Atrás mío tengo un gran equipo que entre todos hacemos los proyectos para ser presentados en el Consejo Deliberante y trabajar por el bien y el futuro de la gente de nuestra ciudad. Hola, soy Aldana Chávez, referente política del Movimiento Evita. En estas elecciones representamos el espacio Cumplir, lista 4. Soy abogada. Mi familia está compuesta por un niño y mi compañero de vida y militancia, Patricio. La verdad que nosotros estamos trabajando hace 1 año y pico acá en Mercedes con diferentes tareas sociales y políticas. Tenemos un espacio en la 37 y 34 y en la 11 y 4 donde se desarrollan diferentes unidades productivas, dándole trabajo a más de 200 familias, pudiendo así lograr ellos un salario digno. Nosotros lo que queremos este año es poder llegar a una banca en el Consejo Deliberante para poder representar a los trabajadores, a los humildes y que ellos sean escuchados, que su voz llegue. Así que bueno, acompáñanos y si te sentís representado, votá lista 4, Cumplir. Hola, soy Pablo Perazo, soy precandidato a concejal por el Partido Justicialista, por el espacio Cumplir, que tiene como referente a nivel nacional a Florencio Randazzo. Estamos orgullosos de ser los representantes en nuestra ciudad de este espacio. Queremos que conozcas a nuestros candidatos de una lista en la que buscamos representar a todos los sectores de la sociedad de Mercedes. Tenemos muchas ideas, tenemos muchas propuestas, hemos escuchado de los vecinos infinidad de problemáticas que queremos buscarle una solución, queremos presentarnos y presentar estas propuestas para que los vecinos de Mercedes definan quiénes son los candidatos que creen que mejor los puede representar en el Consejo Deliberante. Por eso nuestra mayor inquietud, nuestro mayor trabajo va a estar puesto en la creación de empleo, la creación de fuentes de trabajo para los mercedinos. Necesitamos una ciudad mucho más productiva, sabemos y nos preparamos para lograrlo, queremos brindar esa situación a la ciudad de Mercedes para que cada uno de los mercedinos tenga la posibilidad de desarrollar su familia y desarrollarse en la comunidad. Por eso, el 13 de agosto te pedimos que nos acompañes votando la lista número 2 del Partido Justicialista, Cumplir en Mercedes. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo De Marco, soy candidato en primer término a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Partido Obrero. En estas elecciones hay muchas listas, pero solo el Frente de Izquierda se presenta como una fuerza independiente, tanto de los que gobernaron en el pasado como de los que gobiernan en la actualidad. Ustedes nos conocen,
Estamos en todas las luchas de los trabajadores, acompañando a la juventud, a las mujeres en su movilización por Ni Una Menos. Queremos un bloque de diputados y de concejales del Frente de Izquierda para reforzar la voz de los trabajadores en todos los parlamentos. Necesitamos tu voto para frenar el ajuste de Macri y de los gobernadores. El Frente de Izquierda interviene siempre en defensa de los trabajadores. Queremos una ciudad en donde no haya una minoría que se enriquezca a costas de la explotación de una enorme mayoría. Queremos una ciudad donde trabajar sea seguro. Queremos una ciudad en donde la salud sea un derecho y no un privilegio. Un voto útil, un voto práctico para defender los derechos y los intereses de los trabajadores y de la juventud en nuestra ciudad, entendemos, es un voto a las listas del Frente de Izquierda y de los trabajadores, en este caso encabezado por Pablo De Marco, pero acompañado por María Maldonado, por Walter Altavista, por Patricia Bojorge, por Silvina Farías, es decir, por un grupo de compañeros que día a día interviene sobre la situación política en defensa de los trabajadores. Y queremos también tu voto para que pueda ingresar Nicolás del Caño y Romina del Pla a la Cámara de Diputados. Todos bajo la candidatura de Néstor Pitrola, nuestro candidato a senador. Por eso te invitamos este 13 de agosto a que acompañes las listas del Frente de Izquierda. Hola, soy Sabrina Selva, tengo 30 años, soy actualmente concejal por el Frente Renovador en Mercedes desde el año 2013 y hoy tengo la responsabilidad de encabezar la lista de candidatos a concejales por el Frente de un País. Formo parte de un espacio político que trata particularmente de traer a la agenda política la agenda de la gente y en ese sentido hemos trabajado muchísimas propuestas que tienen que ver en primer lugar con la difícil situación económica que atraviesan todos los argentinos en el país, como por ejemplo el plan Bajemos los Precios, que tienen que ver con proyectos en seguridad como el Alerta Buenos Aires, que tienen que ver con proyectos que tienden a resguardar la integridad de nuestros jubilados, encabezados por nuestra candidata a diputada nacional Mirta Tundis, y que en Mercedes aspiramos a seguir siendo una oposición racional, responsable, propositiva, coherente a la hora de tomar decisiones políticas, pero por sobre todo siempre pensando en los mercedinos. Y en ese sentido creemos que es necesario apuntar la construcción política en equipos. Nosotros formamos un equipo de trabajo para que en Mercedes siga siendo un eje de la gestión municipal, la educación, la seguridad, la salud, para que los fondos públicos municipales sean utilizados en obras para los mercedinos y no en la renta financiera, para que volvamos a tener los mercedinos una ciudad que tiene mucho por crecer y para que de una vez por todas formemos parte de un país unido en donde desaparezca la grieta social que forjaron algunos y en ese sentido pensamos seguir trabajando para eso. Por eso esperamos que este 13 de agosto nos acompañes con tu voto, a mí y a todo nuestro equipo de trabajo que encabeza nuestra lista de un país, Sergio Massa y Margarita Stolbizer como senadores nacionales, Felipe Solá, Mirta Tundis y Daniel Arroyo como candidatos a diputados nacionales, quien les habla, Rodrigo Lilo, May Oliva, Tucho Méndez, Tatiana Zunino a nivel local y nuestros consejeros escolares, Ariel Ramos y Verónica Durán y Ricardo Palacios. Esperamos que nos acompañes para tener en Mercedes una oposición responsable y propositiva a la hora de pensar en los mercedinos. Hola, ¿cómo les va, vecinos de Mercedes? Mi nombre es Jerónimo Starros, soy jefe de gabinete desde diciembre del 2015 de la municipalidad y voy a presentarme como precandidato a concejal por la lista de Unidad Ciudadana. Mi idea es pedirles que nos acompañen con el voto este 13 de agosto y en octubre. Resulta realmente muy importante para poder seguir trabajando para Mercedes, para poder desde el Consejo Deliberante destrabar un montón de cuestiones de gestión que por ahí se tergiversan y se empantanan por cuestiones políticas. La idea es tener una nueva mayoría en el Consejo que nos permita ni más ni menos que laburar por los vecinos de Mercedes. Por otro lado, también les quiero contar que el ajuste propiciado por el gobierno de Macri y de Vidal
afecta en concreto y mucho a los vecinos de Mercedes, a los comerciantes de Mercedes y a los trabajadores en general de nuestra ciudad. Y la única persona capaz de parar el tarifazo que ya anunciaron que va a venir para después de las elecciones es la expresidenta Cristina. Es la única persona que no tiene jefes y que tiene la capacidad para ponerle un freno a Macri. Así que por estas dos cuestiones, para apalancar la gestión local y poder seguir cambiando la realidad de nuestros vecinos, y para frenar el tarifazo de Macri, las medidas económicas que tienen un solo norte, y este es beneficiar nada más que a los ricos. Este es un gobierno de ricos para ricos, y la única persona capaz, repito, de ponerle un freno a esto es Cristina. Muchas gracias y nos estamos viendo. Mi nombre es José María Comesaña, me conocen mucho por Cesón, soy médico, tengo 60 años, estoy casado con Cecilia Calvo, tengo 4 chicos, trabajo en el Hospital Blas Dubarry desde hace 20 años y tengo vocación de servicio, me gusta ayudar a la gente, así que pensé, dado que me estoy por jubilar, de continuar con esta vocación desde el Consejo Deliberante. Creo que se pueden hacer muchas cosas por Mercedes, que podemos colaborar, ayudar en continuar los trabajos del municipio, y en los que no estemos de acuerdo estaremos en contra, pero siempre con buena voluntad, sin poner palos en la rueda. Y estoy acompañado por un grupo de gente muy muy buena, del cual me siento muy contento y orgulloso. Así que creo que vamos a tener éxitos en estas campañas. Y les pido que me apoyen para el 13 de agosto y el 22 de octubre. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Hemos tratado de presentarles a la mayoría de los precandidatos que van a estar compitiendo el próximo 13 de agosto en las elecciones de concejal aquí en Mercedes. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en el último programa antes de las PASO. Les agradecemos mucho por este momento y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Buenas noches, muchas gracias.